De esto vamos a comenzar hablando con el invitado del día de hoy, que es el diputado Fernando Iglesias. Fernando, bienvenido. Gracias por la invitación, Daniel. Bueno, 7 años de impunidad todavía, uno podría decir, por lo de Alberto Nisman, ¿no? Sí, y los que vienen del lado desde la AMIA, ¿no? Y impunidad y de encubrimiento. Yo me permito recordar, disculpen que me ponga gorila, que fue durante un gobierno peronista, el de Menem, que ocurrió el atentado, que fue durante ese gobierno peronista que también se intentó una primera cobertura de impunidad sobre los autores del atentado, toda una maniobra distractiva, y que después otro gobierno peronista, el de Cristina Kirchner, se hizo responsable además del pacto con Irán primero y de una relación que todavía no está aclarada con respecto al asesinato de Nisman. Yo lo escribí en aquel momento y lo volví a decir hoy. Yo no puedo hablar de culpabilidad, nadie tiene pruebas de quién mató a Nisman, pero sí hay pruebas, parece, concluyentes de que fue un asesinato. Y el principal sospechoso, claramente, son los miembros del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Recordemos, un fiscal que denunció a la presidente entonces y al canciller, y 4 días después, un día antes de presentar esas pruebas en el Congreso, aparece asesinado de un balazo en la cabeza en circunstancias que después son por lo menos turbias, ¿no? Las llamadas telefónicas, la destrucción de la escena del crimen. Todo el ingreso a su computadora personal, ¿no? El ingreso, todo el trabajo que se hizo sobre su notebook, por ejemplo. Todo. Para empezar, las llamadas telefónicas. Cuando todavía no era público que Nisman estaba muerto, hay como 90 llamadas de agentes de la AFI en las inmediaciones del departamento. Hay llamadas de Bernie, 5 llamadas a la presidenta de la Nación, algunas efectuadas desde dentro del departamento de Nisman. Entonces ahí hay toda una cosa, sí, la señora Camaño, que está a cargo del AFI, en vez de armar operaciones contra la oposición y dedicarse a revelar cosas que debería mantener secretas, porque es una agencia de espías la AFI, ¿no? Debería investigar esto. ¿Por qué esas llamadas? ¿Por qué 90 llamadas antes de que se supiera? ¿Cómo sabían? Porque evidentemente sabían que había ocurrido algo, no sé si la muerte, pero ¿cómo fue que pasó esto? No hay explicaciones sobre eso, no hay explicaciones de cómo se destruyó toda la escena de crimen, se chapoteó sobre la sangre. Están las fotos de la fiscal Fein y del propio Bernie en la escena del crimen. La verdad, un nivel de impunidad que se preparó desde el inicio, desde la muerte. ¿Vos crees que la participación del Servicio de Inteligencia, por lo menos en el encubrimiento o algo relacionado con la muerte del fiscal Nisman, porque ha sucedido en otros casos, tienen algún tipo de direccionamiento político de parte del gobierno de turno o son cuentapropistas? Que también es una de las hipótesis que se maneja, que dentro de los servicios de inteligencia hay gente que trabaja por su cuenta, que hace el laburo de cuentapropismo. Yo lo que digo principalmente es que hay una relación de responsabilidad. Era el gobierno de la Nación y la presidenta de la Nación la responsable última de la actuación de esas fuerzas. Era el gobierno de la Nación el responsable de proteger la vida de Nisman, por motivos evidentes, era una vida en peligro, una vida en riesgo. Eran la cadena de mandos que arranca desde los custodios, termina en la presidenta de la Nación. Y me parece que hay toda una serie de explicaciones que todavía deben darse. La actitud de los custodios es absurda, la forma en que crearon allí una zona liberada, las idas y vueltas por 11 horas con la madre para acá y para allá, toda una cosa absurda, hasta que hacen lo que hubiera hecho cualquier vecino, llamar a un cerrajero para que abra la puerta, después de que habían pasado 10 horas de desaparición. Bueno, todo un vodevil que no ha sido aclarado, y que no ha sido aclarado. Lo otro que tiene que explicar es el juez por qué nos llama a testimoniar. ¿Cómo es que nos llaman a esos agentes de la AFI para preguntar, ¿y usted cómo sabe? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se enteró? ¿A quién llamó? ¿Qué le dijo? La verdad que es un completo absurdo. Yo creo que la propia presidenta de la Nación, perdón por el lapsus, la entonces presidenta y hoy vicepresidenta, debería ser llamada a testificar, ¿no? Ahora, 7 años pasaron. Ahora nos vamos a meter en la responsabilidad política y en el cambio de opinión que tiene, por ejemplo, el actual presidente. No es menor que un presidente diga lo que dijo, escriba lo que escribió y hoy cambia radicalmente de opinión sin explicaciones por medio. Fíjate, 2015 no había homicidio, la causa era un acuerdo político del Congreso, no había... para la justicia, en el 2015, Cristina dejó el gobierno en diciembre del 2015, no había ningún tipo de sospecha respecto a la muerte y al acuerdo del memorando con Irán como algo relacionado con
una impunidad para los iraníes. 2016, 2017, 2018, 2019, gobierno de Mauricio Macri, se avanza en la causa, se cambia la carátula, se determina, después del peritaje de Gendarmería, que hubo un homicidio que hay que investigar, se procesa, se encarcela, se dictan prisiones preventivas, vuelve el kirchnerismo al poder y vuelve todo a foja cero. O sea, está totalmente relacionada la causa del memorándum con Irán y la muerte de Alberto Nisman de acuerdo a quién gobernó en cada momento. Sí, con la corrección de que yo creo que el gobierno de Cambiemos lo único que hizo es quitarle el cepo a la justicia. Es decir, dejar que la justicia avanzara por donde tenía que avanzar. Me permito recordar, Rafecas, ¿no? Fue el que clausuró en un par de días, un expediente larguísimo diciendo que no había sustento para lo de Nisman, cuando era una investigación copiosa que merecía por lo menos la lectura. Es decir, en menos tiempo de lo que llevaba a leer la causa, las pruebas presentadas por Nisman, Rafecas lo desestima. Recuerdo además que lo querían poner como Procurador General de la Nación. Y que la justicia es así, Daniel, lamentablemente va y viene. Es decir, yo creo que es incorrecto verlo como un balance, ¿no? Como si fuera, cuando está este, gobiernan para este, y cuando está el otro, actúan para el otro. Yo creo que lo que sucede es que el kirchnerismo ha montado un cepo, un aparato de apriete a los jueces, lo dice Cristina en varias grabaciones, hablándole a Parrilli, un cepo sobre la justicia, de andá y hay que apretar jueces, y que cuando llegó nuestro gobierno hizo lo correcto, que es simplemente dejar que la justicia actúe. Eso es un punto que a mí me parece que es decisivo, además porque vos fijate el nivel de locura del peronismo kirchnerista, que se quejan de la justicia, hablan de lawfare y hablan de la Corte Suprema sobre todo y Comodoro Pro, dicen. Comodoro Pro tiene 12 jueces, son 12 juzgados, de los cuales 10 fueron designados durante gobiernos del Partido Justicialista. Néstor, Cristina y Menem. 10 de 12. Y no les alcanza. ¿Les parece que eso es Comodoro Pro? Digo, el nivel de impunidad que requieren es aún más grande que el que tienen. Y lo mismo pasa con la Corte Suprema. Cuando uno ve los integrantes de la Corte Suprema, con excepción de Rosenkrantz, que fue una iniciativa a favor de Cambiemos, todos los demás fueron Rosati. Rosati fue ministro de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner y que se puso ahí en un acuerdo. Va Rosenkrantz, va Rosati, y los dos anteriores y los que había antes, todos nombrados durante el peronismo. Pero no les alcanza a los muchachos ni los jueces que ellos mismos designen. Te preguntaba antes del informe de Lina sobre el cambio de opinión de Alberto Fernández. ¿Qué opinión te merece a vos eso? A mí la opinión que me merece Alberto Fernández, la he dicho hace mucho, yo creo que Alberto Fernández es un canalla. Es una persona canallesca, lo hemos visto desde patear borrachos en el piso y declarar que había sido agredido hasta esto. Digo, una persona que dice un día que el silencio aturda a la presidenta y dice que solamente un ingenuo puede creer que no está probado el intento de impunidad alrededor de la causa AMIA a través del pacto con Irán, y después acepta gustoso ser el presidente de esa vicepresidenta. Uno que una semana antes de que le ofrecieran el cargo había dicho: no quiero ver un títere en la Casa de Gobierno y que todo el poder esté en el departamento de la calle Arenales, creo que es, de Cristina, y a la semana acepta él ser el títere. A mí me parece que merece la designación de canalla. Y me parece, y esto me parece que es lo más importante, los argentinos. El 48% de los argentinos que votó esto, que votó a este individuo, que votó una alianza donde unos decían que no les tenían miedo a los otros y que los iban a meter presos, y que pensó, con esa astucia, con esa viveza criolla estúpida que tenemos a veces, de que eso no era importante, porque, no sé, porque el asado, algunos, porque el FMI, los otros, y por lo que fuera. Votamos delincuentes, o por lo menos un 48% votó, yo creo que a sabiendas, delincuentes, autoritarios, corruptos de todo tipo, pensando que no le iba a tocar. Y se quedaron hasta sin vacunas, porque les robaron hasta las vacunas y murieron 117.000 argentinos, no sé por dónde andamos ahora. 118.000. 118.000 creo que ya subimos, casi todos sin el esquema de vacunación completo. Votar delincuentes, votar corruptos, votar gente como esta. Cristina dijo hoy que la pandemia macrista fue peor que la pandemia del COVID, que dejó 118.000 muertos. Bueno, la pandemia del COVID dejó 118.000 muertos, ¿no? Merecerían un mínimo de respeto por parte de la señora vicepresidenta de no decir semejante barbaridad. Además de lo demás, que es absurdo, que es una cosa absurda. Es decir, adjudican la deuda con el FMI al gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos
no tomó deuda. Lo que hizo fue cambiar el acreedor. Cuando vos ves la entrada del crédito del FMI en el año 2018, cuál era la deuda argentina y cómo termina en noviembre del 2019, ves que la deuda no solo no subió, sino que bajó. Entonces, si vos tenés una deuda de 50.000, tomás una deuda con un banco de 50.000 y al terminar el ejercicio del año tu deuda es la misma que tenías antes, la conclusión es muy simple, usaste esa deuda para pagar deuda. Tomaste deuda del banco 50.000 y te desendeudaste porque le pagaste al carnicero, al verdulero, a tu tío que te había prestado, entonces la deuda total no subió. Eso fue lo que hizo Cambiemos, cambiar al acreedor. Teníamos acreedores que cobraban más que el FMI, un problema claro que tuvimos ¿no? en la economía, la corrida cambiaria, que hacía que era imposible seguir endeudándose y se tomó deuda para cubrir deuda. Entonces, seguir insistiendo con esto, seguir diciendo lo que pagamos. La verdad es que pagaron con la plata que les dio el FMI, otra mentira más. La verdad es que, como demostró Prat Guy, lo que ellos dejaron en el 2016 y 2017, la deuda que nosotros tuvimos que enfrentar fue mayor que la que les tocó a ellos. La verdad es que se han endeudado más en estos 2 años que nuestro gobierno en 4, a pesar de que recibieron el déficit en equilibrio, 0,5% de déficit primario, y ellos nos habían dejado un déficit mayor de 5 puntos. Entonces es mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira. Eso es Goebbels, miente, miente, que algo queda. Hoy va a haber una reunión, estaba anunciada entre Martín Guzmán y líderes de Juntos por el Cambio para explicarle el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer imprevistamente se suspendió, hubo voces dentro de Juntos por el Cambio que decían, la verdad, no tienen nada para decirnos, no tienen ningún avance, por eso la reunión no se va a llevar adelante. Vos sos uno de los opositores más duros contra el gobierno, diría que hay otros, que Gerardo Morales, por ejemplo, un poco más dialoguista. ¿Vos creés que hay que acordar, hay que apoyar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué hay que estudiar? ¿Debe ser en el Congreso o puede ser en una mesa aparte? Yo creo que hay que respetar la Constitución. La Constitución no habla de mesas aparte y cada vez que se hicieron esas famosas mesas corporativas de los empresarios, los sindicatos, siempre terminó mal. Yo creo que el lugar de diálogo es el Congreso y lo que tiene que suceder es que el gobierno, si realmente quiere un acuerdo, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo primero es tener un plan económico. No puede haber un acuerdo si no tiene un plan económico. Se lo están diciendo, hoy se lo dijeron de nuevo. Esperábamos que la Argentina, se lo dicen amablemente, porque esperábamos que la Argentina... Tanto los indicadores económicos asustan, el riesgo país está pisando los 2.000 puntos, el dólar blue bueno, ya está hoy en 2.11, de alguna manera empieza a preocuparte de todo esto. Pero desde luego que el gobierno tiene un solo plan económico, que es llevar la situación con la panza, como dicen los chicos, por 2 años y que le explote al que sigue, que no les explote a ellos. Después vemos. Ese es el único... Y la verdadera piedra que tiene en el camino, porque lo que estamos viviendo es claramente es una decadencia, pero una decadencia de rana en la olla, donde la temperatura sube, pero no pega un salto rápido. La única posibilidad de un salto rápido que teme el gobierno justificadamente es que el no acuerdo con el FMI desate una situación complicada. Y eso es lo que por lo menos deberían intentar evitar. Ahora, la oposición, que es gracioso esto, porque o es un poco absurdo, porque parece que la responsabilidad hace una semana o hace un par de semanas, el gran problema era que la oposición no estaba de acuerdo en ir a sentarse con los gobernadores y por eso éramos irresponsables y no sé qué. Hoy la oposición estaba dispuesta, no se hace la reunión porque no tienen nada que decir, porque no tienen plan o porque no quieren comunicarlo, Fernando. Y eso no es irresponsabilidad. La verdad es que el gobierno tiene que tener un plan, primero tiene que tener una serie de parámetros y tiene que llevar el proyecto a la Cámara de Diputados. Y para hacerlo, antes de pedir el consenso de la oposición, tiene que pedir el consenso de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Porque en la famosa reunión en que nosotros nos comportamos irresponsablemente porque faltaban los gobernadores de Juntos por el Cambio, la que no estaba era la vicepresidenta de la Nación. El que no estaba era el hijo, que es el presidente del bloque de diputados, que va a tener que defender ese acuerdo en el Congreso. Entonces, el gobierno, el problema que tiene político no es que no cierra con la oposición. El problema que tiene Alberto y los que teóricamente quieren cerrar esto es que no logran cerrar a Cristina. ¿Vos crees que en el frente de todos hay sectores, uno puede decir sectores marginales que hay en el peronismo siempre existieron,
incluso en algún otro partido nacional y popular, tienen sectores marginales que van fuera de la agenda seria de la política. Pero te estoy hablando de sectores con poder de decisión, con poder de veto dentro del Frente de Todos. El Instituto Patria, por ejemplo. ¿Vos crees que están trabajando para un no acuerdo con el FMI? ¿Vos escuchaste alguna vez a la vicepresidenta decir que quiere un acuerdo? ¿Vos escuchaste a Máximo Kirchner decir que quiere un acuerdo con el FMI? Yo no los escuché nunca, los escuché más bien lo contrario. Me recuerdo en un acto. Yo creo que Cristina maneja la comunicación de una manera en la cual, por ejemplo, hoy en el aniversario de la muerte de Alberto Nisman, donde su figura iba a ser castigada, criticada por la impunidad, por todo lo que pasó, habló de la pandemia macrista como una forma de tener, lo logra porque los periodistas fíjate ahora, los portales de noticias están hablando de eso y no del aniversario de la muerte de Nisman, ¿no? Igual no nos vamos. Suele hacerlo esto, Cristina. Sí, por supuesto, es una maniobra muy cantada. Igual no lo va a lograr, vamos a seguir hablando de Nisman y pidiendo justicia, porque un país donde un fiscal de la Nación muere en esas circunstancias, después de haber denunciado a la presidenta 4 días después y un día antes de presentar las pruebas ante el Congreso, es un país invivible, es un país inviable, y es un país que, por supuesto, no despierta ningún tipo de confianza. Vos hablabas del riesgo país. El día anterior a las famosas PASO del 2019, donde la Argentina, o una parte importante de los argentinos, decidieron arrojarse de nuevo en las manos del cuarto gobierno kirchnerista, el riesgo país era 8,71 puntos porcentuales. Eso quiere decir que nos cobraban unos 9 puntos, un 9% arriba que a los Estados Unidos para financiarnos. Ese riesgo ya incluía el riesgo peronista, el riesgo de que volvieran, porque hasta ahí era 50-50. Había como una sensación. O sea que gran parte de, esos 9 puntos ya venían por ellos. Ahora, a los 3 días de abiertos los mercados, el riesgo país estaba en 1957. El miércoles ya estaba en 1957, se duplicó en 3 días. Y al mes estaba en 2.500, llegó a estar en 2.500. Es decir, nos pedían 25% arriba de lo que le piden los Estados Unidos. Por supuesto, nadie en el mundo puede financiarse al 25% anual en dólares, y fue en ese momento en que la deuda se hizo impagable. ¿Por qué? Porque lo normal es que la deuda no se pague, vos la roleás, es decir, pagás una parte si querés, y lo que haces con lo demás es irla dilatando y llevando como hacen todos los países razonables. Se hizo impagable justamente cuando lamentablemente los argentinos decidieron que íbamos a tener un cuarto ciclo del kirchnerismo, cuyos resultados estamos viendo hoy. ¿Lina? No, Fernando, te quería consultar, con todas estas problemáticas, ¿cuál pensarías vos que es la forma o la ofrenda de paz, en este caso del oficialismo, para que se pueda tener un vínculo político sano, como lo vimos en la pandemia, por ejemplo, que veíamos al principio de la pandemia la fotografía de Larreta, Fernández, Kicillof? ¿Cómo pensás cuáles deberían ser las formas de, en este caso, el oficialismo acercarse a la oposición para poder enfrentar, ¿no?, esta crisis que se nos avecina ante vencimientos, además, que se nos vienen? Bueno, yo tengo un recuerdo distinto del tuyo de aquel inicio de la pandemia. Yo me acuerdo que sí, que Horacio Rodríguez Larreta se sentaba en esa mesa de 3 con Kicillof y con Alberto Fernández, y Alberto Fernández no se privaba nunca de hablar mal del gobierno de Macri, ¿no? Y recuerdo que la cosa terminó en que le quitaron un par de puntos de coparticipación. Sí. Entonces es difícil. Los fondos de la policía, primero de seguridad, claro, y 1,5 puntos de la coparticipación. Por eso. Pero había un diálogo conjunto alrededor de la estrategia sanitaria. Bueno, pero el diálogo no digamos. puede ser sumisión. El diálogo tiene que ser franco y tiene que ser hecho sobre la base de la verdad. Y el gobierno lo que tiene que hacer es una cosa muy simple. Tiene que decir, primero tiene que cerrar el frente interno, tiene que decir el gobierno entero, no la mitad del gobierno está a favor de este acuerdo, sino todo el gobierno está de este acuerdo. Porque si no es fácil. Cristina se pone afuera y dice, yo no avalo este acuerdo con el FMI, el sudor y la sangre de los argentinos y el hambre y qué sé yo, y nosotros tenemos que solucionar ese problema. Primero lo tiene que solucionar el gobierno. El gobierno, si quiere un acuerdo, tiene que tener un plan, y tiene que tener un acuerdo y tiene que traerlo para que lo discutamos en el Congreso. Segundo, ese acuerdo no puede descargar los costos de la misma manera en que ha sido, porque va a tener costos, eso es obvio, pero no se puede hacer lo mismo que han hecho durante estos 2 años, que es que el país productivo financia la patria subsidiada que representan ellos. Venimos de 2 años de eso, de que los que viven de su trabajo y los que generan trabajo pagan cada vez más impuestos, subieron como 20 impuestos, crearon
nuevos impuestos, siguen con eso, es decir, las provincias productivas, los sectores avanzados, el campo, los unicornios tecnológicos, los que venden servicios informáticos al exterior, todo lo que en la Argentina es productivo y entró en el siglo XXI cada vez está más asfixiado por la patria subsidiada, que son los que no viven de su trabajo, las provincias que viven de la coparticipación, los planes sociales, todos los sectores productivos, porque no es solamente la gente pobre, sino también los sectores productivos de arriba, extraordinariamente ricos que viven de los subsidios y los acuerdos con el Estado. La patria subsidiada. Es decir, el acuerdo con el FMI no puede tener, de ninguna manera, no puede seguir el esquema de costos que ha tenido la economía en estos 2 años, que es que el país productivo le paga cada vez más a la patria subsidiada. Claro, ¿y cómo compensarías o cómo compensaría la oposición en este caso? ¿Qué estrategia se puede implementar? Porque es verdad, son miles de personas que incluso mañana se va a presentar una movilización muy grande en frente al Ministerio de Desarrollo Social en contra del pago de la deuda con el FMI. Bueno, eso lo tiene que decir el gobierno. Para eso son gobierno y para eso se pusieron ahí. Además, lo hicieron con una irresponsabilidad total. Yo recuerdo que la campaña electoral de este gobierno fue prácticamente esta. Los resultados económicos son malos y esto no es la herencia, no son los problemas históricos de la Argentina, es simplemente que le dimos el gobierno a los CEOs corporativos malos, ¿no? Gente detestable. Cuando lleguemos nosotros, esto se arregla en 2 patadas. Buscamos, la frase era, tenemos que girar la perilla que enciende la economía para después ponerle plata en el bolsillo a la gente, para después poner en marcha el país. Toda una serie de idioteces de primer grado. Bueno, supongo que ahora, después de 2 años en el gobierno, se les habrá ocurrido algo para hacer lo que dijeron que iban a hacer y nunca hicieron. Y no fue la pandemia, ni siquiera fue la extremada versión de cuarentena que aplicamos acá de manera irresponsable y con resultados horribles también en lo sanitario. Fue sobre todo la impericia de un gobierno que no hace más que esquilmar al país productivo, de manera que nos estamos quedando sin nada, nos estamos quedando sin empresas, los chicos más capacitados se van del país. Bueno, que traigan ellos una respuesta. Para eso son gobiernos, nosotros estamos dispuestos a escucharlo siempre y cuando, como te dije antes, la distribución de las cargas sea razonable. Fernando, antes de despedirte, repasar un poco cómo están las cosas hacia adentro, ¿no? En casa, junto por el cambio. Yo te pongo a vos como contraejemplo, y te digo porque vos te casaste hace poquito, para un mes que te casaste, ¿cuánto hace? Sí. No más. Diciembre. 3 días después de tu casamiento había una sesión importante en la cual el gobierno iba a modificar bienes personales y usted se oponía. No, el día de mi casamiento. El día de tu casamiento fue, justo el mismo día. Vos estuviste en la sesión. Yo terminó la sesión, me crucé a mi despacho, me duché, me puse el traje que me había mandado mi ahora esposa por taxi. Tuviste esa responsabilidad institucional de estar ahí, cumplir con lo que habían dicho. Este gobierno pone en juego la República, los que decían en campaña, no, voten no porque está en juego la República. Pero hubo, una diputada por COVID, pero hubo otro diputado del PRO que tenía el casamiento de la hija en Alemania, la diputada radical, que la verdad que irse a Disney a los 2 días de haber asumido, a mí me parece que hasta roza lo patético. ¿No falta un poco de disciplina ahí adentro en el interbloque Juntos por el Cambio? Yo espero que sean, ya dije, son 2 errores graves e injustificables. Espero que se corrijan y no se vuelvan a repetir. Así de sencillo. ¿Pero falta liderazgo o pensás que...? Es difícil. Porque siempre se dice lo mismo, ¿no? Juntos por el Cambio, circula la palabra, la diferencia de ideas, debatimos todo, pero en el peronismo no pasa eso. En el peronismo hay verticalismo, dicen vamos por acá y van todos. Bueno, a ellos les faltó también un diputado, pero esos son errores de otro orden. Una cosa es el debate político y otra cosa es que los diputados no vayan a la sesión. Dos cosas distintas. Ahora, con respecto al debate político, el análisis que hago es esto. Yo creo que con el resultado de las PASO, nuestros propios votantes y muchos de nosotros entramos en un estado de una cierta euforia. Pensamos que después en la general íbamos a tener un resultado todavía mejor. No sucedió, fue un muy buen resultado, pero no sucedió, y eso a partir de ahí generó toda una serie de errores. El primero, el no haber festejado un triunfo que fue evidente, que le permitió la maniobra, la mentira más grande del gobierno, que perdió por paliza, obtuvo el nivel más bajo de la historia del peronismo unido, 30%. Hizo 2 actos para festejar. Hizo 2 actos para festejar, una locura.
pero también fue error nuestro en ese sentido. Ahora, déjame que me dirija un poquito a nuestros votantes. Esto no va a ser fácil. Si alguien piensa que esto va a ser fácil, esto no va a ser fácil. Y no va a ser fácil primero porque no hay forma de definir un programa y un liderazgo. Vos me pedías antes, ¿qué programa tiene? ¿Quién puede saber si nos toca hacer gobierno en el 2023, si lo logramos? ¿Quién puede saber cuánto va a valer el dólar? ¿Cuánto va a estar la deuda? ¿Se cerró con el FMI? ¿Quién puede decirte si te vendo un programa, te vendo un buzón? Porque nadie puede tenerlo. Primer problema. Segundo problema, de abundancia. Tenemos muchos candidatos que legítimamente compiten porque dan muy bien en las encuestas. Y hasta que no se decida la candidatura, va a ser muy difícil establecer una línea, porque está claro que en el momento de votar en las PASO, como va a ser en el 2023, y bueno, habrá que ver si es una línea más halcón, más paloma, más Bueno, de a acá. propósito de esto, y esta es la última, y con poco tiempo tengo que preguntarte. ¿Macri juega el 2023? ¿Querés que juegue? Mira, depende de él, depende completamente de él. Yo creo que es una figura valiosísima y uno de los posibles candidatos. Por supuesto, si jugara, yo lo apoyaría. Mis candidatos, ya lo dije, son Macri o Patricia Bullrich, y me parece que depende de las ganas que tenga. Yo digo, en el lugar de él lo pensaría dos veces, porque la verdad que la experiencia ha sido muy injusto. Yo creo que la Argentina y nuestra sociedad ha sido muy injusto con un gobierno que puede haber cometido errores y los ha admitido y que ha hecho autocrítica, pero que en muchísimos aspectos fue realmente el mejor gobierno de los últimos 50 años, en muchísimos aspectos. Y si no, que me digan cuál fue mejor: en energía, en infraestructura, en lucha contra el narco, en seguridad, en relaciones internacionales. No es que estoy hablando de cosas menores. La economía, sí, teníamos una muy difícil, se nos escapó la tortuga en el 2018 con la corrida cambiaria, pero sigue siendo nuestro gobierno, y esto es un punto importante, el que realizó el mayor, querés llamarlo ajuste, corrección macroeconómica de la historia argentina sin que estallase el país. Estas correcciones macroeconómicas el peronismo las hace con inflación, con hiperinflaciones, con el Rodrigazo en el 75, con el 2001, Remes-Lenikov y todo eso. La verdad es que cuando se miran proporcionalmente, nosotros dejamos lo que ellos llamaban la tierra arrasada. Era un país que había pagado un alto costo social, pero estaba listo para despegar. Estaba prácticamente equilibrado financieramente, estaba equilibrado también desde el punto de vista del déficit fiscal, con autoabastecimiento energético, etc. Lo llamaron tierra arrasada. A mí me gustaría que estos muchachos que hablaron tanto nos devuelvan aquella tierra arrasada, que en el 2023 haya 0,5% de déficit primario, que haya una deuda de 70.000 millones de dólares menor que era la que había, y que dejen las cosas más o menos ordenadas para que el próximo gobierno lo haga bien. Dudo mucho que lo consiga. Fernando, gracias por tu visita. Gracias Un placer a vos. tenerte en el programa.